conocido Política Internacional Contemporánea, donde abordaremos el día de hoy los sucesos más importantes de la guerra contra el terror, la cual formó parte de la administración de George Walker Bush. Soy Nora Flores y hoy me acompañarán en esta entrevista. Como sabemos, esta administración, que se extendió de enero de 2001 hasta enero de 2009, es conocida principalmente por los ataques terroristas que sufrieron el 11 de septiembre del 2001 y por la implementación de la guerra contra el terror. El 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos sufrió ataques coordinados por el grupo terrorista Al-Qaeda, que resultaron en la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York y daños en el Pentágono, así como la muerte de casi 3.000 personas. Este evento marcó un punto de inflexión en la política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos, que tuvo como consecuencia la declaración de la guerra contra el terrorismo por parte de la administración de George Walker Bush, que se convirtió en un marco para la política exterior de Estados Unidos. Esta guerra no solo se centró en Al-Qaeda, sino que se amplió para incluir a otros grupos terroristas y estados considerados como ejes del mal, como Irak, Irán y Corea del Norte. Hablemos sobre el discurso de George Bush y su declaración de guerra. Recordemos que el 20 de septiembre de 2001, Bush se dirigió a la nación, donde presentó su respuesta a los ataques terroristas. Este discurso fue fundamental para establecer el marco de la guerra contra el terror y movilizar el apoyo tanto nacional como internacional. Hay que tener en claro que en su discurso Bush se caracterizó en no simplemente categorizar esto como ataques de guerra, sino de terrorismo. La respuesta militar de Estados Unidos fue justificar estas acciones bélicas para así generar una invasión a Afganistán el 7 de octubre del 2001, menos de un mes después de los ataques sufridos en Nueva York y el Pentágono. Hablemos sobre la justificación que se le dio a esta invasión. La administración de George Bush buscó justificar esto como una medida necesaria para desmantelar al grupo de Al-Qaeda, este grupo terrorista responsable de los ataques, y para también derrocar al grupo talibán que había proporcionado refugio a Al-Qaeda. Enmarcó la intervención en términos de una lucha contra el bien y el mal. La respuesta internacional a esto, ¿cuál fue? Pues fue respaldada por una coalición internacional que incluía a varios países de la OTAN y otros aliados. Esta fue la primera vez que la OTAN invocó el artículo 5 de su tratado, que establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos, lo que permitió una respuesta militar conjunta. Los principales objetivos militares de esta invasión incluyen la captura o eliminación de Osama Bin Laden, el líder del grupo Al-Qaeda, y la destrucción de la infraestructura de Al-Qaeda en Afganistán. También se buscaba liberar al pueblo afgano del régimen talibán, que era conocido por su brutalidad y su violación a los derechos humanos. Y bueno, no puedo hablar de esta guerra sin hablar de Dick Cheney y Donald Rumsfeld. Dick Cheney, quien fue vicepresidente de la administración de George Bush, desempeñó un papel crucial en la formación y la ejecución de la política de guerra contra el terror. Como era de esperarse, este se convirtió en un firme defensor de una política exterior agresiva y de una respuesta militar contundente tras los ataques del 11 de septiembre. Su enfoque se caracterizó por una postura de línea dura que abogaba por la intervención militar en Afganistán. Posteriormente en Irak, donde también tuvieron intervención. Cheney fue visto como una figura central en la administración de Bush, a menudo considerado como el arquitecto de la política de seguridad nacional. Se le atribuye haber ejercido una influencia significativa sobre Bush, promoviendo una agenda que priorizaba la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, a menudo en detrimento de las consideraciones diplomáticas y multilaterales. Cheney fue uno de los principales defensores de la inclusión de Irak en el llamado eje del mal, junto con Irán, Corea del Norte. Este argumentó que el régimen de Saddam Hussein representaba una amenaza no solo por su potencial de poseer armas de destrucción masiva, sino también por la posibilidad de que estas armas fueran entregadas a grupos terroristas como Al-Qaeda. Esta narrativa fue fundamental para justificar la invasión a Irak en 2003. Dick Cheney y Donald Rumsfeld argumentaron que Saddam Hussein poseía una amenaza para Estados Unidos y sus aliados. Además, alegó que Irak tenía vínculos con grupos terroristas, incluidos Al-Qaeda. Aunque estas afirmaciones fueron muy controvertidas a pesar de las presiones, la administración de Bush no logró obtener una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizara esta invasión. Las fuentes de apoyo internacional y la posición de varios países, incluidos aliados tradicionales, llevaron a que la invasión se realizara sin un mandato claro de la comunidad internacional, lo que generó críticas sobre la legalidad de la acción militar. Esta invasión comenzó el 20 de marzo de 2003 con una campaña militar que incluyó bombardeos aéreos y la movilización de tropas terrestres. Junto con aliados del Reino Unido,
los militares estadounidenses entraron y capturaron Bagdad en abril del 2003. ¿Cuáles fueron sus consecuencias inmediatas? Fue la caída de Saddam Hussein. La administración de Bush enfrentó desafíos significativos en la ocupación y reconstrucción de Irak. La falta de planificación para el periodo posterior a la invasión resaltó un vacío de poder, lo que llevó al surgimiento de insurgencias y sectarismo, así como un aumento en la violencia del país. Cheney apoyó y defendió cada una de las políticas de la guerra contra el terror. Aún así, cuando utilizaban métodos de tortura que eran realmente considerados inhumanos, estas políticas generaron un intenso debate sobre los límites de la seguridad nacional y los derechos humanos. Ahora hablemos sobre el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el cual fue secretario también de General Ford y fue nombrado nuevamente secretario de Defensa por George Walker Bush después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. En este rol fue uno de los principales arquitectos de la guerra contra el terror. Su gestión fue objeto de críticas por la falta de planificación para la ocupación de Irak y por las tácticas utilizadas en la guerra, incluyendo el uso de torturas en prisioneros en lugares como Abu Ghraib. Rumsfeld fue visto por muchos como un líder arrogante y su enfoque en la guerra fue considerada desproporcionada. A pesar de las críticas, Rumsfeld defendió sus decisiones y continuó argumentando que la invasión de Irak había sido necesaria para deshacerse de un régimen brutal y que había contribuido a la estabilidad en la región. Sin embargo, su legado es complejo y está marcado por un gran debate. Pero realmente, ¿a quién benefició a esta guerra? Una de las principales empresas a las que se les dio un gran beneficio fue Halliburton. Fundada en 1919, Halliburton ha crecido para convertirse en uno de los mayores proveedores de servicios de energía y petróleo en el mundo. La empresa ofrece una amplia gama de servicios que incluyen la perforación de pozos, la producción de petróleo y gas y la gestión de proyectos de infraestructura. Halliburton, a través de su subsidiaria Kellogg Brown and Root, recibió contratos multimillonarios del gobierno de Estados Unidos para proporcionar una variedad de servicios logísticos y de apoyo a las Fuerzas Armadas. Se estima que la empresa obtuvo contratos por un total de aproximadamente $3.600 millones para operaciones en Afganistán y otros $1.700 millones en Irak, lo que la convirtió en uno de los principales beneficiarios de la guerra. Los servicios de Halliburton fueron desde construcción, mantenimiento de bases militares, el suministro de alimentos, servicios de lavandería, así como apoyo logístico para estas operaciones militares. La empresa estuvo involucrada en la gestión de infraestructuras críticas como el mantenimiento de pistas de aterrizaje y la logística de transporte. Pero la relación de Halliburton con la administración de George Bush es un claro ejemplo de la influencia de poder, ya que, por sorpresa de nadie, Dick Cheney antes fue CEO de esta empresa, dándonos a entender un claro tráfico de influencias de que la empresa se benefició de su conexión con el gobierno. La participación de Halliburton en la guerra del terror contra el terror ha sido vista como un ejemplo de cómo las corporaciones pueden beneficiarse de los conflictos bélicos. La dependencia de contratistas privados como Halliburton ha generado preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la ética en la guerra, así como sobre el impacto de la privatización en la efectividad de las operaciones militares. El dinero en la guerra, siempre se manejan millones, billones. En Afganistán, Irak alcanzó aproximadamente $2.3 billones entre 2001 y 2021. Esta cantidad alrededor de 1.5 billones fueron destinados específicamente a operaciones de departamentos de defensa en Afganistán. En cuanto a las empresas que más se beneficiaron, se mencionan DynCorp con $14.000 millones, Fluor Corporation con $10.500 millones, Kellogg Brown and Root con $3 billones, Technologies con $2.5 billones, Aegis con $1.2 billones. Además, estiman que las 5 principales empresas de defensa, que incluyen a Boeing, Rheinmetall, Lockheed Martin, General Dynamics y Northrop Grumman, compartieron aproximadamente $2.1 billones en contratos del Pentágono entre los años fiscales de 2001 y 2020. Por mi parte, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta entrevista y cápsula sobre los acontecimientos que sucedieron a inicios del 2000 y que nos siguen afectando día con día en la política internacional contemporánea. Este es un noticiero, se despide por hoy.